En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje, una oscuridad que se aferra a las piedras de una antigua abadía, escenario de un crimen tan horrendo que aún hoy, décadas después, estremece a quienes se atreven a pronunciar su nombre. ¿Qué secretos guardan las paredes de ese lugar olvidado por el tiempo? Retrocedamos hasta el verano de 1974. El sol caía a plomo sobre el condado de Essex, pero en la abadía de Billey, una atmósfera gélida parecía resistirse al calor. Allí, la familia Ryder se preparaba para una celebración. El patriarca, Alistair Ryder, cumplía 60 años. Una ocasión para reunir a sus seres queridos en la majestuosa residencia familiar. Lo que nadie imaginaba era que la fiesta se convertiría en la antesala de una tragedia. ¿Qué presagios ignoraron en medio de la alegría? La mañana siguiente, el silencio invadió la abadía. Un silencio denso, opresivo, interrumpido solo por los sollozos desgarradores de Eleanor Ryder, la esposa de Alistair. Lo encontró en su estudio, desplomado sobre su escritorio, con un objeto clavado en el pecho, un atizador de chimenea de hierro forjado. La escena era dantesca. La sangre, un río carmesí que contrastaba con el polvo acumulado en los anaqueles repletos de libros antiguos. ¿Un simple robo que salió mal o algo mucho más siniestro? La investigación policial se centró en un principio en el círculo íntimo de la familia. Los Ryder eran una estirpe adinerada, con una larga historia de disputas internas y secretos ocultos. Cada miembro tenía motivos, cada uno guardaba silencios elocuentes. El hijo mayor, Julian, un hombre ambicioso y endeudado hasta las cejas. La hija menor, Clara, una joven rebelde con una relación tormentosa con su padre. Y la propia Eleanor, una mujer enigmática con un pasado turbio. ¿Quién de ellos era capaz de un acto tan brutal? Las semanas se convirtieron en meses y la investigación se estancó. Las pistas eran escasas, las coartadas, frágiles. La abadía de Billey, con sus laberínticos pasillos y sus habitaciones oscuras, parecía conspirar para proteger al asesino. El caso Ryder se convirtió en un expediente frío, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la capacidad humana para la maldad. ¿Quedaría impune el autor de este crimen atroz? 48 años después, el misterio persiste. La abadía de Billey sigue en pie, imponente y silenciosa, guardando entre sus muros los ecos de aquella fatídica noche. Algunos dicen que el espíritu de Alistair Ryder vaga por los pasillos, buscando venganza. Otros, que el asesino aún vive, atormentado por el peso de su culpa. Pero la verdad, como una sombra escurridiza, se resiste a ser revelada. ¿Seremos capaces de desenterrar los secretos que yacen ocultos en la abadía de Billey o permanecerán para siempre en la oscuridad? En los anales de la historia criminal, existen casos que se graban a fuego en la memoria colectiva, relatos que nos confrontan con la oscuridad latente en el alma humana. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1989, en el corazón de la ciudad de Nueva York, Tricia Mailey, una exitosa banquera de inversión de 28 años, se aventuró a correr por Central Park. Era una noche fresca, preludio de la primavera, y el parque, un oasis urbano, invitaba a la desconexión. Pero esa noche, la tranquilidad se quebraría de la forma más brutal imaginable. ¿Qué convierte un lugar de esparcimiento en el escenario de una pesadilla? Horas más tarde, Mailey fue encontrada gravemente herida en un barranco, cerca de la calle 102, en el extremo norte del parque. Había sido salvajemente atacada y violada. Su cuerpo, al borde de la muerte, yacía en la oscuridad. Un testimonio silencioso de la violencia desatada. La ciudad, ya de por sí asediada por el crimen,
se sumió en el pánico. La noticia del ataque corrió como la pólvora, alimentando el miedo y la indignación. La policía, bajo una presión implacable, se lanzó a una búsqueda frenética de los responsables. ¿Cómo se responde ante un crimen que sacude los cimientos de una sociedad? En medio de la histeria colectiva, 5 jóvenes, todos afroamericanos o latinos, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, fueron arrestados. Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Cary Wise y Yusef Salam. Sus vidas, hasta ese momento marcadas por la marginalidad y la pobreza, estaban a punto de tomar un giro irreversible. Tras interrogatorios maratonianos, y según denunciaron posteriormente, bajo coacción, los 5 confesaron haber participado en el ataque. La confesión, sin embargo, estaba plagada de inconsistencias y no se correspondía con la evidencia forense. Pero en la atmósfera enrarecida de la época, la duda no tenía cabida. ¿Es la confesión la prueba irrefutable de la culpabilidad? ¿O puede ser un arma de doble filo? En 1990, los 5 fueron condenados por agresión, violación e intento de asesinato. A pesar de las dudas razonables y la falta de pruebas contundentes, la justicia, o lo que se entendía por justicia en ese momento, les dio la espalda. Pasaron entre 6 y 13 años tras las rejas, pagando por un crimen que, como se demostraría más tarde, no cometieron. Pero la verdad, por más que se intente ocultarla, siempre encuentra la forma de salir a la luz. En 2002, casi 14 años después del ataque, Matías Reyes, un violador en serie que ya cumplía cadena perpetua por otros crímenes, confesó ser el único responsable del ataque a Trisha Meili. La evidencia de ADN confirmó su confesión, exonerando a los 5 de Central Park. ¿Puede la verdad redimir años de injusticia y sufrimiento? En 2014, los 5 de Central Park recibieron una compensación de $41 millones por parte de la ciudad de Nueva York, un reconocimiento tardío de la injusticia que habían sufrido, pero que no podía borrar el estigma y el trauma que les habían marcado de por vida. El caso de los 5 de Central Park es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la justicia, de los peligros del prejuicio y la histeria colectiva, y de la importancia de la presunción de inocencia. Un caso que nos obliga a cuestionar: ¿cuántas otras historias similares permanecen ocultas en las sombras, esperando ser reveladas? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que desafía la razón. Una historia tejida con secretos, obsesión y un horror que se arraiga en la psique humana. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad? Retrocedamos hasta 1963. En el tranquilo pueblo de Lydney, Gloucestershire, una joven llamada Christine Carpenter desapareció sin dejar rastro. Tenía 18 años, una vida por delante y sueños que nunca llegaría a cumplir. Su desaparición dejó una cicatriz imborrable en la comunidad, un vacío que el tiempo no ha logrado llenar. ¿Qué secretos se llevó Christine consigo? La investigación policial inicial no arrojó resultados. Se peinaron los bosques, se rastrearon los ríos, se interrogaron a los vecinos, pero Christine parecía haberse esfumado en el aire. El caso se enfrió, archivado entre los muchos misterios sin resolver que acechan en los archivos policiales. ¿Olvidada? Quizás, pero resuelta, nunca. Pasaron los años, y la memoria de Christine se desvaneció en la niebla del tiempo, hasta que, en 2003, 40 años después de su desaparición, un jardinero que trabajaba en la propiedad de una antigua casa solariega cercana hizo un descubrimiento macabro. Bajo un viejo roble, desenterró un esqueleto humano. ¿Podrían estos huesos contar la historia que nadie más podía? La evidencia forense confirmó lo que muchos temían. Los restos pertenecían a Christine Carpenter, pero la identificación fue solo el comienzo. El examen del esqueleto reveló signos de trauma,
indicios de una violencia brutal. Christine no simplemente había desaparecido, había sido asesinada. ¿Qué clase de monstruo acechaba en la apacible campiña inglesa? La reapertura del caso Carpenter sacudió a la comunidad. Las viejas heridas se abrieron, los rumores resurgieron, y la policía se vio presionada para encontrar al asesino, décadas después del crimen. La investigación se centró en los conocidos de Christine, en aquellos que la habían visto por última vez. ¿Estaba el culpable viviendo entre ellos, ocultando su secreto durante 40 años? Un nombre surgió repetidamente: Frederick West, un hombre con una reputación oscura, conocido por su comportamiento errático y su fascinación por la violencia. West había vivido en la zona en la época de la desaparición de Christine, y algunos testigos recordaban haberlo visto cerca del lugar donde se encontraron los restos. ¿Era él el eslabón perdido en este rompecabezas macabro? Pero Frederick West ya no estaba disponible para ser interrogado. Se había suicidado en prisión en 1995, mientras esperaba juicio por el asesinato de 12 mujeres, la mayoría de ellas jóvenes, en su casa de Gloucester. ¿Se había llevado el secreto de Christine a la tumba? ¿O había alguien más involucrado? Aunque nunca se pudo probar la culpabilidad de West en el caso Carpenter, la policía cree que es el principal sospechoso. Su historial de violencia y su conexión con la zona hacen que sea difícil ignorar la posibilidad de que fuera él quien le arrebató la vida a Christine. Es posible que la verdad permanezca enterrada para siempre, junto con los huesos de una joven que nunca tuvo la oportunidad de vivir. El caso de Christine Carpenter sigue siendo un recordatorio sombrío de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados, un testimonio de la fragilidad de la vida y de los secretos oscuros que pueden esconderse bajo la superficie de la normalidad. ¿Cuántas historias similares permanecen sin contar, esperando ser desenterradas? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta el horizonte y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario, se esconde una historia de oscuridad insondable, una historia que desafía la razón y nos confronta con la fragilidad de la mente humana. ¿Están listos para adentrarse en ella? El caso de Mary Ann Cotton es un relato escalofriante que nos lleva al siglo XIX, una época de rígida moralidad y secretos enterrados. Imaginen, por un momento, la Inglaterra victoriana, con sus calles empedradas iluminadas por la tenue luz de las farolas de gas, y una sombra que se cierne sobre los hogares de la clase trabajadora. Mary Ann Cotton nació en Low Morsley, condado de Durham, en 1832. Su vida, desde el principio, estuvo marcada por la adversidad. La pérdida temprana de su padre la sumió en una espiral de pobreza y desesperación. ¿Pero fue la pobreza la que la llevó por el camino del mal? ¿O había algo más oscuro acechando en su interior? En 1852, a la edad de 20 años, Mary Ann contrajo matrimonio con William Mowbray. La pareja se mudó a Plymouth, donde comenzaron a formar una familia, pero la felicidad sería efímera. De sus 4 hijos, 3 murieron a causa de misteriosas dolencias estomacales. Una tragedia devastadora, sin duda, o tal vez un ensayo de lo que estaba por venir. Tras la muerte de su esposo, Mary Ann se trasladó al noreste de Inglaterra, dejando tras de sí un reguero de dolor y sospecha. Allí, conoció y se casó con George Ward. Al igual que con Mowbray, la tragedia golpeó de nuevo. Ward enfermó gravemente y murió en 1866, supuestamente a causa de problemas intestinales. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero las coincidencias, a veces, son solo la máscara de la verdad. La vida de Mary Ann continuó tejiéndose entre matrimonios y muertes inexplicables. James Robinson, Frederick Cotton. Cada uno de sus maridos encontraba un final prematuro, dejando a Mary Ann como única beneficiaria de sus bienes. Una viuda afligida, sí,
pero también una mujer que parecía estar rodeada por una aura de fatalidad. ¿Era una simple víctima del destino o una depredadora astuta que se aprovechaba de la vulnerabilidad de los demás? La sospecha finalmente recayó sobre Mary Ann tras la muerte de su hijastro, Charles Cotton, en 1872. El niño, aparentemente sano, murió repentinamente después de que Mary Ann lo asegurara con una póliza. El médico local, alarmado por las circunstancias, se negó a certificar la defunción y alertó a las autoridades. La rueda de la justicia, por fin, comenzaba a girar. La investigación reveló un patrón escalofriante, un rastro de muertes sospechosas que se remontaba a años atrás. Maridos, hijos, hijastros. Todos habían sucumbido a los mismos síntomas: intensos dolores de estómago, vómitos y una rápida decadencia física. La autopsia de Charles Cotton reveló la presencia de arsénico en su organismo. La evidencia era irrefutable. Mary Ann Cotton fue arrestada y acusada del asesinato de Charles. El juicio, que se celebró en Durham en 1873, atrajo la atención de todo el país. La prensa la apodó la envenenadora de West Auckland. Durante el proceso, se revelaron detalles sórdidos de su vida, sus deudas, sus amantes y su obsesión por el dinero. El jurado la declaró culpable. Fue condenada a muerte por ahorcamiento. El 24 de marzo de 1873, Mary Ann Cotton fue ejecutada en la horca en la prisión de Durham. Se dice que, hasta el último momento, mantuvo su inocencia. Pero, ¿era realmente inocente? ¿O fue una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia británica? La verdad, quizás, nunca se sepa por completo. Pero el legado de Mary Ann Cotton perdura, como un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. Una oscuridad que, incluso hoy, nos sigue perturbando. ¿Cuántos secretos más yacen enterrados junto a ella? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de una oscuridad que acecha bajo la fachada de la normalidad. ¿Estás preparado para descender a las profundidades de lo inexplicable? 1974. Un año que comenzó como cualquier otro, pronto se vería marcado por un horror inimaginable. En la tranquila localidad de Amityville, Nueva York, la familia de Feo fue brutalmente asesinada en su propia casa. 6 miembros, abatidos mientras dormían. Un acto de violencia tan despiadado que dejó a la comunidad en estado de shock. ¿Qué clase de monstruo podría cometer tal atrocidad? Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor, confesó ser el autor de los asesinatos. Alegó haber escuchado voces que lo instaban a matar. Voces demoníacas, según algunos. Fue declarado culpable y sentenciado a 25 años de prisión por cada asesinato. Una cadena perpetua que lo mantendría tras las rejas hasta su muerte en 2021. Pero, ¿era realmente el único responsable? ¿O era un simple peón en un juego mucho más siniestro? Un año después de la tragedia, la familia Lutz compró la casa. Buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde construir recuerdos felices. Pero lo que encontraron fue una pesadilla. A los 28 días, aterrorizados, huyeron, afirmando haber sido víctimas de fenómenos paranormales. Ruidos inexplicables, olores nauseabundos, visiones aterradoras. La casa, decían, estaba poseída. Simple histeria colectiva o la manifestación de una fuerza maligna. La historia de Amityville se convirtió en un fenómeno mediático. Libros, películas, documentales. Todos intentando desentrañar la verdad detrás de los horrores que supuestamente ocurrieron en esa casa. Algunos creen que todo fue un engaño, una forma de lucrarse con la tragedia. Otros, en cambio, están convencidos de que algo oscuro y perturbador reside entre esas paredes. ¿Qué crees tú? La casa de Amityville sigue en pie.
un recordatorio silencioso de los horrores que allí se vivieron. Un lugar que atrae a curiosos y cazadores de fantasmas, todos buscando una respuesta. Pero quizás algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, porque a veces la verdad es más aterradora que la leyenda. Y hay lugares donde el mal nunca duerme. ¿Te atreverías a pasar una noche en Amityville? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una que se adhiere al alma como el hielo. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos. El 19 de abril de 1989, en el corazón de la ciudad de Nueva York, una joven llamada Trisha Meili, una exitosa banquera de inversión de 28 años, decidió salir a correr por Central Park. Era una noche templada, ideal para despejar la mente tras una larga jornada laboral. Lo que Trisha no sabía era que esa noche se convertiría en una pesadilla inimaginable. ¿Qué acechaba en la oscuridad de Central Park? Horas más tarde, Trisha fue encontrada brutalmente agredida y violada en una zona boscosa del parque, cerca de la calle 102 y la transversal. Su cuerpo yacía casi sin vida, con heridas tan graves que los médicos dudaban de su supervivencia. La ciudad entera contuvo el aliento. La policía de Nueva York se movilizó de inmediato, desatando una cacería humana sin precedentes. La presión pública era inmensa, exigiendo una respuesta rápida y contundente. En el punto de mira, un grupo de jóvenes afroamericanos y latinos del cercano barrio de Harlem. ¿Eran ellos los verdaderos culpables o víctimas de un sistema judicial ávido de respuestas? 5 adolescentes, Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Carey Wise y Yusef Salam, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, fueron arrestados y acusados del crimen. Tras interrogatorios prolongados y, según denunciaron posteriormente, coercitivos, los 5 confesaron haber participado en el ataque. Pero la verdad, como a menudo ocurre, era mucho más turbia. A pesar de la falta de pruebas físicas que los vincularan directamente con la agresión, y a pesar de las inconsistencias en sus confesiones, los 5 fueron declarados culpables y sentenciados a penas de prisión, que oscilaban entre los 6 y los 15 años. La ciudad respiró aliviada, creyendo que la justicia había sido servida. Pero la sombra de la duda persistía. Durante más de una década, los 5 de Central Park, como se les conoció, lucharon por demostrar su inocencia. Sus vidas, marcadas para siempre por una condena injusta, se desmoronaron bajo el peso de la infamia. ¿Podría la verdad emerger de entre las sombras? En el año 2002, un hombre llamado Matías Reyes, que ya cumplía condena por otros delitos de violación y asesinato, confesó ser el único responsable del ataque a Trisha Meili. Su ADN coincidía con las pruebas encontradas en la escena del crimen, exonerando finalmente a los 5 de Central Park. Después de años de lucha, la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Los 5 hombres fueron liberados y recibieron una compensación económica por los años que pasaron injustamente encarcelados. Pero, ¿puede el dinero borrar el trauma, la pérdida de la juventud, el estigma imborrable? El caso de los 5 de Central Park es un recordatorio escalofriante de la fragilidad de la justicia, de los peligros del prejuicio y la presión social, y de cómo la búsqueda de una solución rápida puede cegarnos ante la verdad. Un eco persistente de una noche oscura en Central Park que nos recuerda que la inocencia puede ser silenciada, pero la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino, y a veces, ese camino está pavimentado con vidas destrozadas, en el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y la niebla matutina se aferra a la tierra como un sudario. Se esconde una historia que desafía la razón, una historia de obsesión, locura y un horror tan profundo que ha dejado una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. ¿Estás preparado para adentrarte en la oscuridad?
Nos trasladamos a la apacible localidad de Gloucester, en el condado homónimo. Era el 25 de febrero de 2007. Christopher Thomas era un hombre atormentado. A sus 34 años, su vida se había convertido en un laberinto de paranoia y delirios. ¿Qué le había llevado a este punto de quiebre? Thomas estaba convencido de que su vecino, un hombre llamado Rodney Mark Cox, de 40 años, estaba conspirando contra él. Creía que Cox lo vigilaba constantemente, que controlaba sus pensamientos e incluso que intentaba envenenarlo. Una paranoia que se alimentaba de cada gesto, de cada mirada, de cada silencio. ¿Pero era solo paranoia? La tensión entre ambos hombres había ido escalando durante meses, alimentada por disputas vecinales aparentemente triviales. Un seto mal podado, un ruido excesivo, pequeñas rencillas que, en la mente perturbada de Thomas, se habían transformado en una guerra personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defenderse de sus fantasmas? La mañana del 25 de febrero, la paranoia de Thomas alcanzó su punto álgido. Armado con un cuchillo de cocina, irrumpió en la casa de Cox. Lo que sucedió a continuación es un torbellino de violencia y sangre. Thomas atacó a Cox con una furia ciega, asestándole múltiples puñaladas. ¿Qué clase de monstruo se desató ese día? Cox, malherido, logró escapar de la casa y pedir ayuda a gritos. Los vecinos, aterrados, llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Cox tendido en la calle, agonizante. Christopher Thomas fue arrestado en el lugar de los hechos, cubierto de sangre y balbuceando incoherencias. ¿Podría la justicia restaurar la paz en Gloucester? Rodney Mark Cox fue trasladado de urgencia al hospital, pero las heridas eran demasiado graves. Falleció poco después. Christopher Thomas fue acusado de asesinato. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que sufría de una enfermedad mental grave y que no era responsable de sus actos. ¿Podría la locura ser una excusa para el horror? El jurado no se dejó convencer. Thomas fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Su paranoia y sus delirios lo habían llevado a cometer un acto de violencia indescriptible, dejando tras de sí una familia destrozada y una comunidad traumatizada. ¿Pero fue realmente justicia lo que se impartió? La casa donde ocurrió el crimen permaneció vacía durante años, un recordatorio silencioso de la tragedia que allí se había desarrollado. Algunos vecinos afirmaban sentir una presencia extraña, una sensación de inquietud que persistía en el aire. ¿Puede un lugar quedar marcado por la violencia? La historia de Christopher Thomas y Rodney Mark Cox es un oscuro recordatorio de la fragilidad de la mente humana y de los peligros de la paranoia descontrolada. Un relato que nos invita a reflexionar sobre la delgada línea que separa la cordura de la locura y sobre el horror que puede desatarse cuando esa línea se desdibuja. ¿Cuántas tragedias similares acechan en la oscuridad, esperando el momento de manifestarse? En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje, una oscuridad que se aferra a las piedras de una antigua abadía, escenario de un crimen tan horrendo que aún hoy, décadas después, susurra entre las ruinas. Retrocedamos hasta 1941. En plena Segunda Guerra Mundial, la abadía de Cluny, en el condado de Shropshire, servía como refugio para niños evacuados de las ciudades bombardeadas. Bajo la atenta mirada de la directora, la señorita Beatrice, y un pequeño grupo de cuidadores, los pequeños intentaban encontrar consuelo en la relativa paz del campo. Pero la paz, como pronto descubrirían, era una ilusión frágil. El 24 de agosto, un día que comenzó como cualquier otro, se tornó en una pesadilla. Un grito desgarrador rompió la quietud de la mañana. Margaret, una niña de 8 años, había desaparecido. La búsqueda comenzó de inmediato.
una desesperada carrera contra el tiempo. Cada rincón de la abadía, cada sendero del bosque circundante, fue examinado minuciosamente. Pero Margaret se había esfumado, como si la tierra misma la hubiera tragado. ¿Qué secretos ocultaban los muros de la abadía? ¿Qué presencias acechaban en la penumbra? La policía local, superada por la magnitud del caso, solicitó la ayuda de Scotland Yard. El inspector jefe Thomas Linley, un hombre de mente aguda y mirada penetrante, fue enviado a Cluny. Desde el principio, Linley sintió que algo no encajaba. La atmósfera en la abadía era densa, cargada de secretos y silencios culpables. Los niños, traumatizados por la guerra, se mostraban reticentes a hablar. Los cuidadores, nerviosos y evasivos. Y la señorita Beatriz, una mujer de rostro severo y modales impecables, parecía ocultar algo tras su fachada de compostura. La investigación se centró en los alrededores de la abadía. Se rastrearon los bosques, se dragaron los estanques, se examinaron las cuevas cercanas, pero no había rastro de Margaret. Hasta que, una semana después de su desaparición, un jardinero hizo un macabro descubrimiento en el jardín de rosas. Enterrado bajo un rosal, yacía el cuerpo sin vida de la niña. El horror se apoderó de Cluny. La abadía, que había sido un refugio, se convirtió en un escenario del crimen. La autopsia reveló que Margaret había sido estrangulada. La policía intensificó la investigación, interrogando a todos los residentes de la abadía, pero nadie parecía saber nada, o al menos nadie quería hablar. ¿Quién era el monstruo que se escondía entre ellos? ¿Qué motivo lo había impulsado a cometer un acto tan atroz? Las sospechas recayeron sobre varios individuos. Un jardinero con un historial de problemas mentales. Un cuidador con una extraña fascinación por los niños. Incluso la señorita Beatriz, cuyo control férreo sobre la abadía levantaba sospechas. Pero Linley no encontraba pruebas concluyentes contra ninguno de ellos. El caso se estancó, sumiendo a Cluny en un silencio aún más inquietante. Pasaron los meses, y el caso de Margaret quedó sin resolver. La abadía de Cluny volvió a abrir sus puertas, acogiendo a nuevos niños evacuados. Pero la sombra del crimen seguía presente, acechando en los pasillos y en los jardines. Los niños susurraban historias de fantasmas, de una niña que vagaba por la abadía en busca de venganza. Décadas después, el caso de Margaret sigue siendo un misterio sin resolver, un recordatorio sombrío de que la maldad puede acechar incluso en los lugares más tranquilos. Un enigma que perdura en el tiempo, como una mancha imborrable en la historia de la abadía de Cluny. Y uno se pregunta, al contemplar las ruinas cubiertas de hiedra, si los muros aún guardan el secreto de aquel fatídico verano de 1941. Un secreto que, tal vez, nunca sea revelado. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, una resonancia que persiste mucho después de que los detalles se desvanecen en la memoria colectiva. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, un laberinto de secretos y horrores que se desarrolló a la sombra de la aparente normalidad. ¿Qué sucede cuando la fachada de una vida tranquila se desmorona, revelando la oscuridad que acecha debajo? Retrocedamos hasta el verano de 1974. En la tranquila comunidad de Seabrook, Texas, algo siniestro comenzaba a gestarse. Dean Corll, un electricista de mediana edad, aparentemente un hombre común, llevaba una doble vida. Durante años, había estado secuestrando, torturando y asesinando a jóvenes, la mayoría adolescentes. Pero Corll no actuaba solo. Dos cómplices, Elmer Wayne Henley y David Owen Brooks, adolescentes ellos mismos, jugaron un papel crucial en sus depravados crímenes. Henley, un joven vecino de Corll, fue el primero en ser reclutado, atraído por promesas de dinero y favores. Brooks se unió más tarde, completando un trío macabro.
¿Qué clase de pacto oscuro podría unir a un hombre adulto con dos adolescentes en una danza de muerte? Durante un periodo de varios años, se estima que Corll y sus cómplices secuestraron y asesinaron al menos a 28 jóvenes. Sus víctimas eran atraídas con promesas de fiestas, drogas o dinero, solo para ser llevadas a la casa de Corll, donde eran sometidas a torturas inimaginables antes de ser asesinadas. Los cuerpos eran luego enterrados en varios lugares alrededor del área de Houston, incluyendo un cobertizo para botes, una playa y un área boscosa. La pesadilla llegó a su fin de forma abrupta la noche del 8 de agosto de 1974. Henley, en un ataque de rabia y desesperación, disparó y mató a Corll. La razón exacta sigue siendo objeto de debate, pero se cree que fue una combinación de miedo, remordimiento y una disputa por dinero. Tras el asesinato, Henley llamó a la policía y confesó sus crímenes, lo que llevó al descubrimiento de los horribles detalles de la masacre. ¿Podría un acto de violencia, por terrible que fuera, ser un grito desesperado por redención? Las investigaciones posteriores revelaron la magnitud total de los crímenes de Corll. Los cuerpos de las víctimas fueron exhumados de sus tumbas improvisadas, cada uno un testimonio silencioso de la brutalidad que habían sufrido. Henley y Brooks fueron juzgados y condenados por su participación en los asesinatos. Henley recibió 6 cadenas perpetuas, mientras que Brooks fue condenado a cadena perpetua. El caso de Dean Corll, conocido como los asesinatos de la dulcería, dejó una cicatriz imborrable en la comunidad de Houston y en la psique colectiva de la nación. Reveló la capacidad del mal para esconderse a plena vista, la vulnerabilidad de los jóvenes y la aterradora facilidad con la que la inocencia puede ser corrompida. Y mientras los nombres de las víctimas se desvanecen con el tiempo, la pregunta persiste: ¿cuántos monstruos acechan en la oscuridad, esperando su oportunidad para emerger? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta tocar un cielo plomizo, se alza una casa. No una casa cualquiera, sino una que susurra secretos a la brisa y guarda horrores tras sus muros de piedra. ¿Qué clase de oscuridad puede anidar en un lugar tan aparentemente idílico? Nos adentraremos en la historia de Dennis Nilsen, un nombre que evoca escalofríos y que marcó a la sociedad británica de los años 70 y 80. Un hombre aparentemente normal, un funcionario discreto, pero bajo esa fachada se ocultaba un depredador, un monstruo capaz de las atrocidades más inimaginables. ¿Cómo alguien así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? Dennis Andrew Nilsen nació en Fraserburgh, Escocia, en 1945. Su infancia, marcada por la soledad y la muerte temprana de su abuelo, un hombre al que estaba muy unido, pudo haber sembrado las semillas de la perturbación que florecería años después. ¿Puede el trauma temprano ser un presagio del horror venidero? Tras servir en el ejército, Nilsen se trasladó a Londres, donde trabajó como funcionario. Llevaba una vida aparentemente anodina, pero en su interior, la oscuridad crecía. Buscaba compañía, pero no de la forma en que lo haría una persona sana. Ansiaba control, posesión, una forma retorcida de intimidad que solo podía encontrar en la muerte, que le impulsaba a buscar la muerte en lugar de la vida. Entre 1978 y 1983, Nilsen asesinó al menos a 15 hombres jóvenes, muchos de ellos sin hogar o marginados, personas a las que la sociedad había olvidado. Los atraía a su apartamento, los estrangulaba y luego, en un macabro ritual, los bañaba y los vestía. Guardaba los cuerpos durante semanas, a veces meses, antes de deshacerse de ellos. ¿Cómo pudo mantener esta farsa durante tanto tiempo, viviendo con los fantasmas de sus crímenes? Finalmente, su oscuro secreto salió a la luz de la manera más inesperada. En febrero de 1983, una empresa de fontanería fue llamada para desatascar las tuberías del edificio donde vivía Nilsen.
Lo que encontraron allí fue más allá de cualquier pesadilla. Carne humana, huesos, restos de las víctimas de Nielsen. ¿Fue el destino o simplemente una cuestión de tiempo lo que llevó a su descubrimiento? Nielsen fue arrestado y durante el interrogatorio confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante. No mostró remordimiento, solo una extraña fascinación por los detalles de sus actos. Fue juzgado y condenado a cadena perpetua por 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato. ¿Era la cadena perpetua un castigo suficiente para los horrores que había cometido? Denise Nielsen murió en prisión en 2018, llevándose consigo muchos de sus secretos a la tumba. Pero su legado de horror perdura, un recordatorio sombrío de la oscuridad que puede acechar en los rincones más insospechados de la mente humana, y nos deja preguntándonos, ¿cuántos monstruos más caminan entre nosotros, ocultando sus verdaderas naturalezas tras una máscara de normalidad? En el corazón de la apacible campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista y el murmullo del viento cuenta historias ancestrales, se esconde una oscuridad que desafía la serenidad del paisaje, una oscuridad que se aferra a las piedras de una antigua abadía, testigo silencioso de un horror inimaginable. ¿Qué secretos guardan las paredes de piedra, erosionadas por siglos de historia? Nos adentraremos en la historia de la abadía de Beaulieu, en Hampshire, un lugar de paz y oración que, en el verano de 1950, se convirtió en escenario de un crimen tan brutal que aún hoy estremece los cimientos de la memoria colectiva. El 24 de julio de 1950, la tranquilidad de la abadía se hizo añicos. La hermana Marian, una monja de 32 años, fue encontrada sin vida en su celda. La escena era dantesca. Su cuerpo, brutalmente mutilado, yacía sobre el lecho, rodeado de símbolos satánicos pintados con su propia sangre. ¿Qué clase de mente retorcida podría concebir semejante acto de barbarie en un lugar sagrado? La investigación policial se topó con un muro de silencio. Las monjas, aterradas, se negaban a hablar. El miedo se había apoderado de la abadía, un miedo palpable que se respiraba en cada rincón. La única pista concreta era la naturaleza ritual del crimen, una macabra puesta en escena que apuntaba a un asesino con conocimientos ocultistas. Pero, ¿quién era este individuo? ¿Qué le impulsó a cometer tal atrocidad? Las sospechas recayeron sobre el padre Michael, un joven sacerdote recién llegado a la abadía. Su comportamiento era errático, su mirada inquietante. Se decía que había estado obsesionado con temas oscuros, con la demonología y el satanismo. Sin embargo, no había pruebas sólidas que lo incriminaran. ¿Era el padre Michael un simple chivo expiatorio o un lobo con piel de cordero? La investigación se estancó. El caso se enfrió. La abadía de Beaulieu intentó recuperar la normalidad, pero la sombra del asesinato de la hermana Marian se cernía sobre ella como una maldición. Los murmullos persistían, las miradas esquivas, el silencio, ensordecedor. Durante décadas, el crimen permaneció sin resolver, un enigma que atormentaba a los investigadores y a la comunidad local. Hasta que, en 2010, un antiguo detective, ya retirado, decidió desempolvar el caso. Revisó los archivos, entrevistó a los pocos testigos que aún vivían y descubrió una pieza clave que había pasado desapercibida durante 60 años. ¿Qué secreto permaneció oculto durante tanto tiempo, esperando ser desenterrado? Un pequeño libro de oraciones, encontrado en la celda de la hermana Marian, contenía un mensaje oculto, un código cifrado que revelaba una red de secretos y mentiras que se extendía mucho más allá de los muros de la abadía. El mensaje apuntaba a una antigua sociedad secreta, vinculada a rituales satánicos y sacrificios humanos. La verdad, finalmente, salió a la luz. El asesino de la hermana Marian no era un lobo solitario, sino un miembro de esta sociedad secreta.
un grupo de individuos poderosos y corruptos que utilizaban la abadía como tapadera para sus oscuros propósitos. El padre Michael, lejos de ser el culpable, era una víctima más, un testigo incómodo que había sido silenciado. Pero, ¿qué precio tuvo que pagar la abadía de Beaulieu por desenterrar esta verdad? La abadía, una vez un lugar de paz y oración, quedó marcada para siempre por la sangre y el horror. Sus muros, testigos silenciosos de un crimen atroz, susurran aún hoy los nombres de las víctimas, recordándonos que la oscuridad puede acechar incluso en los lugares más sagrados y que, a veces, los secretos más terribles se esconden a plena vista, esperando el momento oportuno para resurgir y reclamar su venganza. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una frialdad particular, relatos donde la depravación humana alcanza cotas inimaginables. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, un caso que heló la sangre de una nación y dejó una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. ¿Están preparados para descender a la oscuridad? Nos situamos en la apacible ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos. Un lugar que, bajo su fachada de normalidad, ocultaba un monstruo en la figura de Jeffrey Dahmer. Nacido el 21 de mayo de 1960, Dahmer creció en un ambiente aparentemente estable, pero desde temprana edad mostró signos de una perturbadora fascinación por la muerte y la descomposición. ¿Qué semillas de maldad germinaron en su interior? A medida que avanzaba en la adolescencia, su comportamiento se tornó cada vez más errático y antisocial. El alcohol se convirtió en un refugio, y sus fantasías oscuras comenzaron a tomar forma. Tras una serie de incidentes inquietantes, Dahmer se alistó en el ejército, pero su estancia fue breve. Fue dado de baja por problemas con el alcohol y su incapacidad para adaptarse a la disciplina militar. ¿Fue este el punto de inflexión? El momento en que la bestia se liberó. De regreso en Milwaukee, la vida de Dahmer se sumió en una espiral descendente. Consumido por la soledad y sus deseos retorcidos, comenzó a frecuentar bares y clubes nocturnos en busca de víctimas. Su modus operandi era metódico y escalofriante. Atraía a hombres jóvenes a su apartamento, los drogaba y tras asesinarlos, se entregaba a actos de necrofilia y canibalismo. ¿Cómo pudo un hombre cometer tales atrocidades sin levantar sospechas? Durante más de una década, Dahmer mantuvo su macabra rutina, asesinando a 17 hombres entre 1978 y 1991. Desmembraba los cuerpos, conservaba partes como trofeos y en algunos casos intentaba crear zombies, lobotomizando a sus víctimas. La policía, inexplicablemente, ignoró las señales de alarma, desestimando las denuncias de vecinos y familiares de las víctimas. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si alguien hubiera prestado atención? Finalmente, en julio de 1991, el horror llegó a su fin. Una de sus potenciales víctimas, Tracy Edwards, logró escapar y alertó a la policía. Al registrar el apartamento de Dahmer, los agentes se toparon con un escenario dantesco: cabezas cercenadas en el refrigerador, huesos humanos en ollas y recipientes, fotografías de las víctimas mutiladas. ¿Qué sintieron esos agentes al descubrir la magnitud de la depravación? El juicio de Jeffrey Dahmer conmocionó al mundo. A pesar de que sus abogados argumentaron demencia, fue declarado cuerdo y culpable de 15 cargos de asesinato. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, lo que equivalía a 957 años de prisión. Sin embargo, su encierro no duraría mucho. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por otro recluso en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. ¿Fue su muerte un acto de justicia o simplemente otro capítulo de una historia macabra? El caso de Jeffrey Dahmer sigue siendo un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal.
un abismo de oscuridad que nos obliga a confrontar los rincones más perturbadores de la psique humana. Un eco silencioso que resuena, preguntándonos qué monstruos acechan en las sombras, esperando su oportunidad para emerger. En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una particular frialdad, ecos de una maldad que desafía la comprensión. Hoy nos adentraremos en uno de esos abismos, en el corazón de Ohio, un estado marcado por la tranquilidad de sus paisajes y la solidez de sus comunidades. Se gestó una pesadilla que sacudiría los cimientos de la confianza y la seguridad. ¿Qué secretos oscuros se escondían tras las fachadas de las casas de ladrillo y los jardines cuidados? Nos situamos en el año 2010, en la pequeña ciudad de Picketon, un lugar donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y la delincuencia era una sombra lejana, hasta que la familia Roden fue brutalmente asesinada. 8 miembros de la familia, acribillados en 4 localizaciones distintas. Una masacre sin precedentes en la historia reciente de Ohio. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en un lugar tan apacible? Las víctimas. Christopher Roden padre, de 40 años. Dana Manley Roden, de 37. Christopher Roden hijo, de 16. Clarence Frankie Roden, de 20. Hannah Gilley, de 20. Gary Roden, de 38. Hannah May Roden, de 19. Y Kenneth Roden, de 44. La escena era dantesca. Los cuerpos, encontrados en sus propias camas, revelaban la brutalidad del ataque. Disparos certeros, ejecuciones frías y calculadas. No había señales de robo ni de lucha. ¿Qué motivó esta carnicería? La investigación se convirtió en una carrera contrarreloj. Las autoridades, desbordadas por la magnitud del crimen, se enfrentaban a un muro de silencio y sospechas. La comunidad, paralizada por el miedo, clamaba por respuestas. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger, desvelando una red de relaciones complejas, rivalidades familiares y secretos enterrados. El foco se centró en otra familia, los Wagner. George Billy Wagner III, su esposa Angela Wagner y sus 2 hijos, George Wagner IV y Edward Jake Wagner, pronto se convirtieron en los principales sospechosos. ¿Qué conexión tenían con los Roden? ¿Qué los impulsó a cometer un acto tan atroz? La respuesta, según la fiscalía, residía en la custodia de una niña, Sofía, hija de Jake Wagner, y Hannah May Roden. Una disputa que escaló hasta límites insospechados, alimentada por el resentimiento y la obsesión. Durante años, la investigación avanzó lentamente, sorteando obstáculos legales y la astucia de los sospechosos. Pero la evidencia, meticulosamente recopilada, apuntaba en una dirección ineludible. En el año 2018, los Wagner fueron arrestados y acusados de los asesinatos. Un juicio largo y mediático reveló los detalles macabros del plan, la premeditación y la sangre fría con la que actuaron. George Wagner IV se declaró culpable para evitar la pena de muerte, testificando contra su familia. Su testimonio fue crucial para condenar a su padre, Billy Wagner, a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Angela Wagner también se declaró culpable y recibió una sentencia de 30 años de prisión. Jake Wagner, por su parte, también se declaró culpable y fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas, sin libertad condicional. El caso de la masacre de la familia Roden es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida y la capacidad humana para la crueldad, un eco persistente de una noche de horror en un rincón tranquilo de Ohio. ¿Pero acaso la tranquilidad es siempre lo que parece? Oculta, bajo su manto, secretos capaces de desatar la más terrible de las tormentas. La niebla se aferra a la costa de California, un sudario húmedo que oculta horrores inimaginables. En este escenario de belleza inquietante, donde el Pacífico ruge contra acantilados escarpados, se teje una historia de obsesión, locura y muerte.
Retrocedamos hasta 1979. La ciudad de San Francisco, un crisol de sueños rotos y promesas vacías. Allí, un hombre llamado Herbert Mullin, un ex marín con una mirada perturbada y una mente aún más inestable, comenzaba a descender a un abismo de paranoia y violencia. Mullin creía fervientemente que la guerra de Vietnam se mantenía activa gracias a las energías negativas generadas por la falta de sacrificios humanos. Una lógica retorcida, nacida de una esquizofrenia galopante, lo convenció de que él era el único capaz de evitar un cataclismo. ¿Cómo? Ofreciendo la sangre de inocentes al altar de su delirio. Su primera víctima fue un vagabundo, Lawrence White, a quien Mullin golpeó hasta la muerte en octubre de 1972. Un acto brutal, cometido con la frialdad de un autómata, que marcaría el inicio de una escalada de terror. ¿Qué justificación encontró Mullin para este acto de barbarie? La necesidad de un sacrificio para evitar un terremoto. A White le seguirían otros. En enero de 1973, una joven llamada Kathy Francis se convirtió en su siguiente objetivo. La joven fue brutalmente asesinada, mientras Mullin afirmaba que estaba previniendo otra catástrofe natural. Cada muerte, una pieza más en el rompecabezas de su demencia. El horror no se detuvo ahí. Mullin asesinó a un sacerdote, Henry Tomei, en su confesionario, un acto de profanación que sacudió los cimientos de la comunidad. ¿Qué clase de mente retorcida podría concebir semejante atrocidad? Luego, la familia Ferreira, un matrimonio y sus 2 hijos pequeños, fueron masacrados en su propia casa. Una escena dantesca que revelaba la total desconexión de Mullin con la realidad. La sangre de niños inocentes manchando las paredes, un testimonio mudo de la depravación humana. Las autoridades, desconcertadas por la brutalidad y la aparente falta de conexión entre las víctimas, comenzaron una investigación desesperada. La presión aumentaba a medida que el número de cadáveres crecía. Podrían detener a Mullin antes de que cobrara más vidas. Finalmente, en febrero de 1973, Mullin fue arrestado. Su juicio fue un circo mediático, un espectáculo macabro donde se exhibieron los horrores de su mente perturbada. Fue declarado culpable de 11 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Herbert Mullin murió en prisión en 2022, pero su legado persiste, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la cordura y la oscuridad que puede acechar en el corazón humano. 11 vidas truncadas, un reguero de sangre que aún hoy tiñe la costa de California. ¿Cuántos monstruos más se ocultan tras la máscara de la normalidad, esperando el momento oportuno para desatar su furia? En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta donde alcanza la vista, y la niebla se aferra a la tierra como un sudario fantasmal, se esconde una historia que hiela la sangre. Una historia de secretos enterrados, de inocencia perdida y de una maldad tan profunda que desafía toda comprensión. Retrocedamos hasta el verano de 1976, un verano abrasador, recordado por muchos como el más caluroso del siglo XX. En el pequeño pueblo de Epping, Essex, la vida transcurría a un ritmo pausado, ajena a la oscuridad que se cernía sobre ella, hasta que desapareció una niña. Karen Holston, de solo 7 años, se esfumó sin dejar rastro mientras jugaba cerca de su casa. Una desaparición que destrozó la tranquilidad de Epping y sumió a sus habitantes en un mar de incertidumbre y temor. ¿Qué le había ocurrido a Karen? ¿Dónde estaba? ¿Y quién era capaz de semejante atrocidad? La policía inició una búsqueda exhaustiva, rastreando cada rincón del pueblo y sus alrededores. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin que apareciera ni una sola pista. La esperanza se desvanecía a medida que el verano daba paso al otoño, y el otoño al invierno. Podría ser que Karen se hubiera convertido en una estadística más, una víctima olvidada por el tiempo.
Pasaron casi 2 años de angustia, de noches en vela y de preguntas sin respuesta, hasta que, en abril de 1978, un jardinero que trabajaba en los terrenos de una casa abandonada hizo un macabro descubrimiento. Bajo un montón de escombros, encontró los restos esqueléticos de una niña. La identificación fue rápida y dolorosa. Se trataba de Karen Holston. Su cuerpo, descompuesto por el tiempo y la exposición, revelaba poco sobre las circunstancias de su muerte. Pero una cosa estaba clara: Karen había sido asesinada. ¿Pero quién era el monstruo capaz de arrebatarle la vida a una niña inocente? La investigación se reabrió con renovado vigor. La policía interrogó a cientos de personas, revisando viejos testimonios y buscando nuevas pistas. Y finalmente, tras meses de arduo trabajo, surgió un nombre: Nilson Horner, un vecino de la familia Holston. Horner era un hombre solitario y reservado, con un historial de comportamiento extraño. Había sido visto cerca de la casa de Karen el día de su desaparición, y su coartada era débil y contradictoria. Pero lo más incriminatorio era la evidencia forense. Un análisis de los restos de Karen reveló rastros de ADN que coincidían con el de Horner. Nilson Horner fue arrestado y acusado del asesinato de Karen Holston. En el juicio, negó vehementemente su culpabilidad, pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua. La justicia, al fin, había llegado para Karen. ¿O no? Porque incluso tras la condena de Horner, persisten las dudas. Algunos creen que Horner no actuó solo, que hubo un cómplice que nunca fue identificado. Otros señalan inconsistencias en la evidencia y cuestionan la validez de la condena. Y así, la historia de Karen Holston sigue siendo un enigma, un recordatorio inquietante de que la verdad, a veces, permanece oculta entre las sombras. Un eco fantasmal que resuena en los campos de Epping, donde el silencio puede ser más aterrador que cualquier grito. En los anales de la historia criminal, ciertas historias resuenan con una particular frialdad, relatos donde la oscuridad se cierne sobre la aparente normalidad. ¿Qué ocurre cuando la confianza se rompe y el hogar se convierte en escenario de horrores inimaginables? Retrocedamos hasta 1971, en la tranquila localidad de Friendswood, Texas. Allí, la familia Alderson parecía disfrutar de una vida idílica. Frank, el padre, era un respetado ingeniero de la NASA. Su esposa, Mary, una ama de casa dedicada. Juntos, criaban a sus 2 hijas, Diane, de 22 años, y Debbie, de 15, una estampa de felicidad suburbana que, como pronto descubriríamos, ocultaba una verdad escalofriante. La noche del 17 de agosto, la policía recibió una llamada perturbadora. Frank Alderson informaba del brutal asesinato de su hija Diane. La joven había sido encontrada sin vida en su cama, víctima de múltiples puñaladas. La escena era dantesca, un torbellino de sangre y violencia que dejaba entrever una furia incontrolable. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de semejante atrocidad? La investigación se centró inicialmente en posibles intrusos o amantes despechados. Pero a medida que los detectives profundizaban, las inconsistencias en el relato de Frank Alderson comenzaron a aflorar. Su comportamiento era extraño, distante, casi como si estuviera representando un papel. Podría ser que el padre afligido estuviera ocultando algo. Las sospechas se confirmaron cuando la policía descubrió un cuchillo ensangrentado escondido en el garaje. Las pruebas forenses lo vincularon directamente con Frank Alderson. Confrontado con la evidencia, el hombre se derrumbó y confesó el crimen. Pero lo más escalofriante estaba aún por revelarse. Frank Alderson no solo había asesinado a su hija Diane, también admitió haber abusado sexualmente de ella durante años. La imagen del padre ejemplar se hizo añicos, revelando a un depredador monstruoso que había estado acechando en las sombras de su propio hogar.
¿Cómo pudo alguien vivir con semejante secreto, con semejante oscuridad en su interior? El juicio fue un espectáculo mediático. La defensa intentó argumentar demencia temporal, pero el jurado no se dejó engañar. Frank Alderson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2000, llevándose consigo los secretos de una mente perturbada. La casa de los Alderson, escenario de una tragedia indescriptible, fue demolida años después. Pero la historia de Diane Alderson, víctima de la traición más cruel, permanece como un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse incluso en los lugares más insospechados. Y a veces, los monstruos no están debajo de la cama, sino durmiendo en la habitación de al lado. Podemos realmente conocer a aquellos que creemos amar. En el corazón de la campiña inglesa, donde los campos verdes se extienden hasta un horizonte brumoso, se esconde una historia de oscuridad y desesperación. Una historia que, incluso décadas después, sigue helando la sangre. Retrocedamos hasta 1974, un año que comenzó como cualquier otro, pero que pronto se vería marcado por un horror inimaginable. En el condado de Wiltshire, una familia, los Lyon, desapareció sin dejar rastro. Sus nombres: Bernard, Iris y su joven hija, Nicola. 3 vidas borradas de la faz de la tierra. ¿Qué clase de monstruo podría desvanecer a una familia entera? La investigación policial se topó con un muro desde el principio. No había señales de lucha, ni indicios de un robo. La casa de los Lyon estaba intacta, como si sus ocupantes simplemente se hubieran evaporado. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses sin que apareciera una sola pista. La esperanza se desvanecía con cada amanecer. Pero entonces, un giro macabro. Un año después, en 1975, un granjero local hizo un descubrimiento escalofriante en un bosque cercano: restos humanos. Tras un análisis forense, se confirmó lo impensable. Pertenecían a Bernard, Iris y Nicola Lyon. La pesadilla se había confirmado, pero ¿cómo murieron? ¿Y por qué? La autopsia reveló que las víctimas habían sido brutalmente asesinadas. Bernard e Iris habían sido golpeados hasta la muerte, mientras que la pequeña Nicola había sido estrangulada. La hazaña del crimen sugería un odio profundo, una furia incontrolable. La policía centró su atención en posibles sospechosos: vecinos, compañeros de trabajo, incluso familiares lejanos. Pero cada pista conducía a un callejón sin salida. El caso se enfrió, convirtiéndose en uno de esos expedientes olvidados en los archivos policiales. ¿Podría la verdad permanecer enterrada para siempre junto a las víctimas? Pasaron los años, las décadas. El caso Lyon se convirtió en una leyenda local, un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida, hasta que, en 2004, un detective reabrió el caso. Armado con nuevas tecnologías y una determinación inquebrantable, comenzó a revisar las viejas pruebas, buscando un hilo del que tirar. Y lo encontró. Un pequeño detalle que había pasado desapercibido en la investigación original: una fibra de alfombra encontrada en la ropa de Nicola. Una fibra que no coincidía con ninguna alfombra de la casa de los Lyon. Tras una investigación exhaustiva, se descubrió que la fibra provenía de una alfombra específica, fabricada en cantidades limitadas y vendida solo en unas pocas tiendas. La búsqueda se estrechó. Finalmente, la fibra fue rastreada hasta un hombre, un antiguo vecino de los Lyon, llamado Kenneth Erskine. Un hombre con un pasado oscuro, un historial de violencia y un comportamiento perturbador. Era él el monstruo que habían estado buscando durante tanto tiempo. Con las nuevas pruebas en la mano, la policía arrestó a Erskine. Durante el interrogatorio, negó cualquier implicación en el asesinato de los Lyon. Pero a medida que se le presentaban las pruebas, su historia comenzó a desmoronarse. Finalmente, confesó:
Erskine admitió haber irrumpido en la casa de los Lyon con la intención de robar, pero cuando fue descubierto, entró en pánico y los atacó. Una espiral de violencia que culminó con la muerte de 3 inocentes. ¿Un simple robo que salió mal? ¿O algo mucho más siniestro? Kenneth Erskine fue declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua. La justicia, aunque tardía, finalmente había llegado para Bernard, Iris y Nicola Lyon. Pero incluso con el asesino tras las rejas, la historia de los Lyon sigue siendo un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Un recordatorio de que, a veces, los monstruos viven entre nosotros y que el mal, una vez desatado, puede dejar cicatrices imborrables en el tejido mismo de la realidad. ¿Cuántos secretos más permanecen ocultos, esperando ser desenterrados? En los anales de la historia criminal, ciertos casos resuenan con una intensidad particular, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por la sombra de misterio que los envuelve. Hoy, nos adentraremos en uno de esos abismos. Retrocedemos hasta el verano de 1972, una época marcada por la agitación social y los cambios culturales, pero que para una familia en particular se convertiría en sinónimo de horror. Nos situamos en la apacible localidad de Westfield, Nueva Jersey, un suburbio idílico, de calles arboladas y casas con cuidados jardines, un lugar donde, supuestamente, nada malo podía ocurrir, pero la fachada de normalidad se resquebrajó cuando John List, un contable metódico y aparentemente devoto, perpetró un acto de violencia inimaginable. En el interior de su mansión de 15 habitaciones, conocida como Brisk Knoll, List asesinó a su esposa Helen, de 46 años, a su madre Alma, de 84, y a sus 3 hijos, Patricia, de 16, John Frederick, de 15, y Sandra, de 13. ¿Qué pudo llevar a un hombre a cometer semejante atrocidad? Tras los asesinatos, List preparó metódicamente la escena del crimen. Dejó notas dirigidas a su pastor, explicando sus motivos. En ellas, argumentaba que había matado a su familia para salvarlos de la creciente maldad del mundo y evitar que se desviaran del camino de la fe. Un retorcido acto de piedad, según su perturbada visión. Luego, desapareció. Durante casi 2 décadas, John List se esfumó sin dejar rastro. La policía agotó todas las pistas, pero el caso se enfrió con el paso del tiempo. Brisk Knoll, la casa donde se cometieron los crímenes, quedó abandonada, convertida en un macabro monumento al horror. ¿Podría un hombre desaparecer por completo, sin dejar rastro alguno? En 1989, el caso de John List resurgió gracias a la emisión de un episodio del programa de televisión America's Most Wanted. La recreación del crimen y la presentación de un busto envejecido de List generaron una avalancha de nuevas pistas. Fue una de esas pistas la que finalmente condujo a su captura. Un vecino reconoció a List, que ahora vivía bajo el nombre de Robert Clark en Richmond, Virginia, y trabajaba como contable. 18 años después de los asesinatos, John List fue arrestado. En 1990, List fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, mantuvo su versión de que había actuado por motivos religiosos, aunque la fiscalía argumentó que sus verdaderas motivaciones eran económicas. List se enfrentaba a graves problemas financieros y temía perder su estatus social. John List murió en prisión en 2008, llevándose consigo muchos secretos a la tumba. El caso de John List sigue siendo un recordatorio inquietante de la oscuridad que puede acechar incluso en los lugares más aparentemente seguros. Una historia de horror doméstico que nos obliga a preguntarnos qué tan bien conocemos realmente a las personas que nos rodean. Y si, tal vez, el mal puede disfrazarse de normalidad con una facilidad aterradora.